¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta lección, la cual pues da inicio a otra unidad acerca de lo que es la iglesia. La semana pasada terminamos con la primera unidad de este segundo bloque de lecciones, que viene siendo el segundo trimestre, la cual pues se llama la iglesia, su origen, su naturaleza, miembros, gobierno. Y el día de hoy vamos a ver acerca de la iglesia y sus funciones. El estudio 18, hermanos, se llama Una congregación que adora. El texto para memorizar dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Bien, hermanos, la verdad central nos dice que la verdadera adoración surge de la paz con Dios por medio de Jesucristo y del genuino interés por el mayor bien para nuestro prójimo. Este estudio, hermanos, pues se basa o se enfoca en las funciones básicas de la iglesia. Para efectos prácticos, hermanos, o para efectos didácticos, nosotros las funciones de la iglesia, por lo general, que son 5, las dividimos o utilizamos las siglas de pesca: proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración, la cual, hermanos, pues va encaminado o tiene la función de saber pues cuáles son las funciones que debe de realizar la iglesia. El día de hoy, hermanos, vamos a verlo, la función de la adoración. No nos vamos a ir así en ese orden. Les digo que ese orden pues más bien es una situación didáctica en la cual pues para que se nos haga más fácil pues estar o aprendernos estas funciones. También, hermanos, saber o señalar que las funciones de la iglesia pues no son independientes, sino al contrario, son interdependientes. Cada una pues tiene relación con la otra. No podemos separar todas las funciones y pues no podemos aislarlas y decir, y el segundo punto es que cada función pues es igualmente importante. No hay una prioridad, no vamos a decir que no vamos a jerarquizar cada una de estas funciones, sino más bien pues vamos a atender por igual cada una de las funciones básicas y vamos a hablar acerca de ellas y hablar pues algunos detalles que son interesantes para la enseñanza de las funciones de la iglesia. El primer punto se encuentra en Mateo 5, 23, 24 y nos habla acerca de los obstáculos para la verdadera adoración. Dice aquí, hermanos, que la adoración es una experiencia personal del adorador con Dios. Ella es central para la vida cristiana. Si es una vivencia personal con Dios, lógicamente la adoración se verá influida por la clase de vida que el adorador lo está viviendo, su estado de ánimo personal y sus relaciones con los demás. Mateo, hermanos, 5, 23 y 24 nos dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bien, aquí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo hace una referencia a una práctica que tenían los judíos todos los años, que viene siendo pues el día de la expiación, el día en que se perdonaban pues los pecados. Cada uno llevaba su ofrenda al sacerdote, pero dice que o sabemos que este sacrificio pues no tenía validez en el altar si no se reconciliaba pues con su prójimo. Es decir, quedaba en un mero ritual llevar al animalito, matarlo, hacer todo
el ritual, si pues no tenía una actitud conciliatoria con su hermano o con su prójimo. Nos dice la lección: el conflicto con otras personas era un gran obstáculo para la adoración. La relación con el prójimo afectaba la adoración correcta de Dios. Evidentemente, Cristo hace referencia al sentir del corazón de quien adora. Dice, la adoración a un Dios santo requiere pureza. El problema, hermanos, pues era precisamente la situación que había entre hermanos, entre prójimos. Entonces, esa es una barrera, hermanos, que nosotros podemos tener para que la adoración pues no tenga ese flujo que debe de tener. Si se fijan, hermanos, en Oseas 6:6, en Salmo 51:16 y en Mateo 9:13, pues se cita este versículo de Oseas donde dice Dios: misericordia quiero y no sacrificios. Entonces la adoración requiere una conciliación urgente. Aunque el cristiano pues debe de tener la iniciativa, aunque él no sea el culpable. Vemos aquí donde dice o recalca el pasaje: ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Pues aquí la iniciativa es de la persona que está llevando la ofrenda. Dice, más importante es pagar la deuda de amor con mi hermano que pagar mi deuda en el templo, ya que de otro modo esta ofrenda no es aceptada por el Señor. No podemos estar en buena relación con Dios a menos que tengamos buenas relaciones con los seres humanos. En Juan 4:22, hermanos, Jesús dice a la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces aquí, hermanos, pues vemos que la adoración pues es una situación inteligente, algo que hacemos con inteligencia, algo que hacemos directamente a Dios, pero pues también tenemos que razonar este tipo de situaciones, porque si nosotros adoramos a Dios, pues tenemos que estar en paz con nuestros hermanos. El punto número 2 nos dice características de la verdadera adoración. La verdadera adoración esencialmente es espiritual. Esto lo vemos en Juan 4:23 y 24. Nuestro Señor Jesucristo dice: mas la hora viene, en el versículo 23 de Juan, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dice aquí, hermanos, que la situación está en que la adoración en espíritu pues tiene lugar en la parte más íntima de nuestro ser, es decir, la parte inmortal de nuestro ser. Consiste en una comunión viva con Dios. Es una adoración que también tiene que ser en verdad, esto es conforme a la naturaleza de Dios. Esta doble característica, espíritu y en verdad, supone, dice, consecuentemente, la acción del Espíritu de Dios en el hombre. Versículo 24 dice: Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, no está confinado a una cosa o a un lugar. Es decir, un ídolo hecho con manos, pues es una inconsistencia y es una ofensa para con Dios. Tampoco está confinado a lugares, nos dice aquí. Adorar a Dios pues no tiene que ser en un solo lugar, porque pues recordemos el contexto de este versículo, el cual nos dice que la mujer samaritana pues le pregunta al Señor que cuál era el lugar correcto para adorar, porque los judíos pues decían que era en Jerusalén y nada más en Jerusalén. Y aquí, hermanos, pues Jesús les está respondiendo precisamente que Dios es espíritu y no está confinado a un lugar, sino
pues es dice, es pretender encerrar lo cual es la naturaleza y la esencia que rechaza, pero el salmista expresa, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, 7. Dice, los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vemos aquí también, hermanos, que esta no es una adoración mística, una adoración etérea. Aquí vemos en las escrituras que el espíritu de siempre es lo que da vida y produce actividad. La verdadera adoración espiritual nos dice que tiene lugar cuando el espíritu se conecta vivamente y habla con Dios, que es inmortal e invisible. La forma particular de la adoración congregacional, dice, depende de cada iglesia. La esencia de la oración, sin embargo, es siempre la misma. Dios está presente y está buscando activamente una relación con la congregación. La congregación está buscando glorificar a Dios con una mente y una sola voz. Entonces, hermanos, pues vemos que la adoración es activa y aquí pues incluye varias cosas como la música, el canto, la lectura, la meditación de las escrituras, la ofrenda, la oración, la predicación. Son los medios en los cuales pues nosotros pues adoramos a Dios y necesitamos pues tener una actitud que es en espíritu y en verdad. Dice, estos medios, sin embargo, deben estar caracterizados en cada adorador con rasgos tales como la reverencia, la humildad, la gratitud y el reconocimiento de la soberanía de Dios. Por eso nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4:10, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bien, vamos al punto número 3, hermanos. Dice, el objeto de las verdades de la verdadera adoración. Filipenses 2, 9 al 11. Nos dice el versículo 9, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vemos aquí, hermanos, que cuando Cristo fue a la cruz, no quedó como una víctima, como alguien muerto, ¿no? Ya lo habíamos comentado. Nuestro Señor Jesucristo pues no termina en la cruz su ministerio, sino que Él fue victorioso sobre la muerte. Dice, debido a este sacrificio suficiente, sublime a favor de nosotros los pecadores, el Padre le exaltó y le elevó hasta lo máximo. La obediencia es seguida por la gloria. Esta es la ley divina. Versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esta victoria de Jesús en la cruz, hermanos, y de la victoria que tiene sobre la muerte, pues hace que el nombre de Jesús pues sea más alto que cualquier nombre, que el de Abraham, que el de Moisés, de los apóstoles o de los profetas. Nos dice aquí que los demonios se sujetan en su nombre, Lucas 10, 17, su nombre tiene poder, Juan 14, 13 y 14, su nombre salva, Mateo 1, 21, Hechos 4, 12, y que en su nombre debemos orar, Juan 16, 23. Y nos dice el versículo 11 de Filipenses 2, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él es puesto como Rey, hermanos, del universo, como soberano, como Señor de señores. Dice, un día todos han de confesarlo y todos se inclinarán ante Él. Un día todos los incrédulos, todos los burladores, todos los indiferentes, todos los perversos, los malos, doblarán sus rodillas delante de Él, reconociéndole como supremo. Dice, toda lengua ese día confesará y le reconocerá como Señor. Dice, ¿cómo no adorarle con sincera y profunda devoción el cristiano si Jesucristo es el Señor?
adorarle. Entonces, hermanos, aquí tenemos una situación donde, pues primeramente, tenemos que tener una actitud para adorar y vencer esos obstáculos que no nos permiten adorar. La reconciliación con nuestro hermano, pues puede ser un ejemplo de lo que debemos de hacer antes de la adoración. También nos dice que debemos de adorar en espíritu y en verdad, en comunión con el Padre, y tenemos que adorar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nos dice aquí una situación bastante importante. Dice, toma en cuenta que un día se doblará toda rodilla a los que no han reconocido a Cristo como Salvador. Aquí en la tierra lo tendrán que reconocer el día de juicio. ¿Se puede usted visualizar ese día? ¿Está preparado para ello? También nos dice, hermanos, que el hecho de doblar la rodilla, pues no es reconocer pues el señorío de alguien. O sea, no se dobla la rodilla frente a cualquiera, sino es una muestra precisamente pues el poder de Jesucristo que tiene y que pues es el poder que muestra para con nosotros y para reconocerle pues que Él es Dios y Él está sobre nosotros. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima lección, con el favor de Dios, la próxima semana. Hasta luego.